Hermanos, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y es muy importante colocar una base en el sentido de que estamos estudiando el libro de Génesis, el libro de los orígenes. Y vamos a ver que siempre se cumple un patrón en todo, ¿ya? Hay un patrón. Por ejemplo, vamos a poner una base. Dios no es hombre para que mienta. Primera base. O sea que si alguien te pregunta, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Bueno, esto no lo puede hacer. Dios no es hombre para que mienta, por lo tanto, Él siempre te va a decir la verdad. Y podemos confiar en que Él es fiel y verdadero. Otro versículo más, en Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Significa que tú y yo mentimos. O sea, que no podemos confiar muchas veces en lo que escuchamos o lo que yo pueda decir. Pero ¿quién es el único en el cual nosotros podemos confiar que va a ser veraz y verdadero? Solamente Dios. Él no te va a engañar. Él no te quiere perjudicar. Él siempre quiere decirte lo que realmente va a ocurrir, lo que va a pasar. Si tú lo haces, vas a obtener estas bendiciones. Si no lo haces, estas van a ser las consecuencias. Dios siempre es muy claro en su palabra y no utiliza una tremenda oratoria, ni empieza a filosofar y como lo hacemos nosotros los hombres. Él simplemente dicta una sola frase. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, en la creación, ¿cierto? Estamos estudiando en el libro de Génesis. Él advirtió al hombre, a Adán y Eva. Le dijo, todo esto es tuyo. Pero había una sola restricción. No puedes comer del fruto de ese árbol porque el día de que él comiere, ciertamente morirás. ¿Le dijo la verdad o no? No le mintió en absolutamente nada. El hombre tenía todo para disfrutar y Dios simplemente le da una sola advertencia. ¿Pero qué pasó con el hombre? Se acercó la serpiente, que es personificado por Satanás, y le sembró una duda en el hombre en cuanto a lo que Dios había dicho. Y él le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y ahí nosotros prácticamente caímos todos. No confiamos en la veracidad de la palabra de Dios y más bien escuchamos lo que otros nos dicen para desacreditar la palabra de Dios, la Biblia. Por eso la importancia que nosotros debemos darle a este libro en el cual nosotros estamos estudiando. Ahora, siempre hay dos alternativas, acuérdense. Aquí está Josué hablándole al pueblo y dice, pero si les parece mal servir al Señor, dos alternativas. Escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus antepasados adoraban más allá del Éufrates o a los dioses de los amorreos de esta tierra. Hay dos alternativas. Oiga, Josué estaba hasta aquí con el pueblo. Ya, pues decídanse. ¿A quién van a adorar? ¿A este Dios o al Dios verdadero? Pero él tomó una decisión, ¿o no? Él dijo, pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Dos alternativas. Ustedes hemos estado viendo en el libro de Génesis que hay dos corrientes, ¿no? Una de la rebelión y otra de la obediencia. Y aquí también vemos que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar y tenemos que ser claros. Acuérdense que la indecisión es la peor de las decisiones. Otro pasaje más. En Jeremías 21:8, Dios le dice al profeta, anuncia también al pueblo que yo, el Señor, digo, les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Es simple, ¿no? No hay ambigüedad aquí, mano. Dios siempre te dice la verdad y te da dos alternativas. Y aquí la alternativa es bien contundente, ¿no? Escoge vida o muerte, pero tú tienes que tomar esa decisión. En 1 de Reyes 18:21 también dice Elías, se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Eso es el problema que nosotros tenemos. Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Dos opiniones. Y la gente ahí estaba, ¿cuál? La ambigüedad, la indecisión. Tomen una decisión, hermanos. Ese es el mensaje del Génesis. Tenemos que tomar una determinación, tenemos que tomar una decisión. ¿En cuál línea vamos a ir? ¿En la línea de la rebelión o la línea de la obediencia? Las dos tienen sus consecuencias, ¿o no? Una trae bendición y la otra trae
maldición, muerte prácticamente. Entonces, hermanos, miren, cuando Jesús está hablando aquí, dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Que esa es la otra parte, el lado negro, el lado negativo. Y cuando digan no, que sea no. ¿Dónde está el problema? Dice Jesús aquí. Ahí está. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. ¿Habían considerado este versículo, hermano? Que si yo estoy ahí medio indeciso, es que no sé. Dice, proviene del maligno. Fuerte, ¿o no? Nosotros, pues, si yo te pregunto algo hoy día, dime sí o no nomás. No necesito ninguna explicación. Yo quiero que tú forjes un carácter en que cuando alguien te pregunta, digas sí, digas no. No me importa la explicación que tú me puedas dar al respecto. Pero que cuando ustedes digan sí, que tu sí sea realmente sí y tu no sea realmente no. Pero si estás ahí, ¿cuáles son las formas elegantes que decimos hoy día cuando no queremos decir que no? Mañana te llamo. Después te aviso. Depende. Hoy, hermanos, cualquier otra cosa que digan más allá de esto, en vez de sí y no, dice, proviene del maligno. Así que si alguna vez te pregunto algo y tú me dices algo así, yo decía, este me está hablando de parte del maligno. Es simple, ¿no? Muy bien. Este cuadro me gusta porque estaba en mi casa. Mi papá lo tenía ahí en el living comedor. ¿Ya? No sé, los más que somos más viejos aquí, no sé si lo conocen o no, pero aquí hay dos caminos. Está la puerta ancha, el camino espacioso, la puerta estrecha y el camino angosto. Uno lleva a la perdición y otro lleva a la vida eterna. Puerta ancha, camino espacioso. La Biblia nos habla de eso, ¿no? Esta puerta es ancha, camino espacioso, acomoda a cualquiera, cualquier opinión, cualquier idea, filosofía, no importa, no acomoda a todos. Pero tenemos la otra puerta, la puerta estrecha y el camino angosto, o sea, difícil quizás de visualizar, y cuando ya entramos en ella, un poco complicado el camino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En Mateo 7, 13 al 14 dice, entrad, Jesús está hablando aquí, otra vez dice, entrad por la puerta estrecha, esta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Miren, dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Y aquí está el problema, hermano. Pocos son los que la hallan. Dos alternativas, dos puertas, dos caminos. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a elegir? Lamentablemente, el versículo dice aquí que para esta puerta y este camino son pocos los que la hallan. ¿Dónde estamos nosotros, hermano? ¿En qué puerta hemos entrado? Porque aquí este camino es angosto, tenemos algunas dificultades, por acá arriba hay un enemigo que nos va a impedir un poco el paso para seguir adelante, es un león que está ahí. Porque es difícil la vida cristiana, pero los que entran por ella han tomado la mejor decisión. Porque ¿cuál es su destino? La vida eterna. Entonces, otra vez, siempre hay dos caminos, hay dos respuestas, hay dos decisiones. No seas ambiguo. Toma una decisión. Ten un carácter, fórjalo. Entonces, más encima de la Biblia siempre habla de dos cosas, ¿cierto? Nunca habla de un intermedio, no hay un término gris aquí. Dice, aquí estamos hablando, o eres frío o caliente. Ese es el versículo en Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio, chuta, estoy aquí en la mitad, y no frío ni caliente, Jesús dice, ¡buah! Porque no tienes carácter, no puedes tomar una decisión, oye, ya, pues sí o no, decídete. Y así somos los cristianos hoy en día. No decidimos, lamentablemente. Y todo esto, de todo lo que estamos hablando, y siempre va a ser desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a referir a una simple palabra, fe, fe. Y la fe, hermano, es acción y es obediencia. La fe no es que yo pienso y no es que yo creo, no. La fe me moviliza a hacer algo, a tomar una acción y ir en obediencia hacia Dios.
Si tú me dices, como dice el libro de Santiago, si yo tengo fe y no veo ningún resultado, ningún fruto, no te mueves, estás ahí mismo, dices, esa fe está muerta. Po. En cambio, Santiago dice, yo te voy a mostrar por mi fe por las acciones y la obediencia que yo hago en cuanto a la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí estamos viendo en el libro de Génesis a estos personajes que algunos manifestaron fe y otros manifestaron que no creían. No le creían a Dios. Entonces, si pudiéramos hacer una definición de la palabra fe, la verdadera fe obedece la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Dios fue a buscar a Abraham? Allá en un lugar donde estaba ahí perdido, no sé por dónde, Ur de los Caldeos, un pagano, y lo llevó afuera y le mostró el cielo. Y le dijo, mira, Abraham, ¿puedes contar las estrellas? ¿De dónde? Así va a ser tu descendencia. Si simplemente haces lo que yo te digo. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó una acción y obedeció. Simple, ¿no? Es súper simple, pero yo sé que es difícil muchas veces. ¿Ya? Pero ahí nosotros tenemos que considerar todas estas cosas, hermanos. Estamos entonces en el libro de Génesis. Y es muy importante que nosotros tengamos una cosmovisión correcta respecto a las cosas que ocurren dentro del mundo. Lo que nosotros estamos viendo hoy día, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Hay dos formas de ver la cosmovisión del mundo, ¿ya? Una es, nosotros entendemos todo lo que ocurre dentro de este globo terráqueo de acuerdo a lo que el hombre opina, a lo que el hombre cree, a lo que el hombre dice, o la otra alternativa es que nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Tenemos esas dos alternativas otra vez. Lamentablemente las universidades, claro, te llenan la cabeza de esto, porque no hay nada de esto. Y ahí, lamentablemente, muchos de nuestros jóvenes ahí muchas veces pierden algunos su fe o tambalean en un sentido. Antes había una estadística, decía 30% de los jóvenes cristianos pierden la fe. Ahora llegamos más allá del 70%. Significa que no hay una base bíblica. En las casas nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como padres de instruir a nuestros hijos en cuanto a la palabra de Dios. Entonces tenemos dos formas de ver el mundo. Lo hacemos como el hombre nos dice que es o lo hacemos de acuerdo como Dios nos muestra en su palabra. Dos alternativas, tú tienes que elegir una de ellas. Estamos en el libro de Génesis y este libro de Génesis es muy importante, hermano, por eso estoy haciendo esta introducción y todavía no me entro al capítulo 25. Y son dos, vamos a tratar de hacerlo rápido. El libro de Génesis, del versículo 1 al 11, son los versículos más importantes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios porque ellos nos dan una perspectiva universal. ¿Por qué es tan importante? Porque es la base teológica fundamental que nosotros tenemos. Por eso tenemos que tomar atención. Hay fundamentos para la cosmovisión bíblica. Es como Dios nos dice que así son las cosas. Y no como el hombre cree que pudo haber sido. Y ahí está la teoría de la evolución y muchas otras más. Nos habla acerca de la creación y el origen del mundo. La caída y el origen del pecado. El origen de las naciones y el lenguaje. Base para la redención. De ahí parte el plan de Dios para rescatar o redimir al hombre de la caída por el pecado. ¿Qué más? Importante, Génesis del 1 al 11, esto ya lo hemos visto. La relación de Dios con la humanidad, cómo Dios se relaciona con nosotros. Introduce los conceptos claves como el matrimonio, la familia y el juicio divino. Son cosas importantes, ¿no? Hoy día está en tela de juicio el matrimonio, la familia. No se cree que Dios va a juzgar al final de cuentas, pero este libro de Génesis dice que sí. Por eso los 11 primeros capítulos son muy importantes porque sienta las bases para todo esto de lo que estamos hablando. Y si seguimos, sienta las bases para la historia de Israel y las promesas de un Salvador. Hartas cosas, ¿no? Dentro de 11 capítulos. Por eso es importante sentar las bases con el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Y por último, nos da una conexión con el resto de la Biblia. No, ninguno de los libros de la Biblia está aislado. Siempre Jesús se acuerda que recurría como al principio, así fue dicho como al principio. Entonces, estamos aquí ahora, miren, estamos en un punto de inflexión. Ahora estamos en el capítulo
25 que lo vamos a ver ahora. El 25, del 12 al 25, ¿se acuerdan? Hablaba de la vida de Abraham. Muy bien. Pero también del 12 al 50 va a hablar y va a hacer énfasis particulares. Estamos aquí, capítulo 25. Termina y parte un nuevo ciclo. Vamos a Génesis 25 entonces. Muy interesante este capítulo de 25. Yo sé que cuando uno lee así en público no le tomamos atención a lo que estamos leyendo, ya para nada, pero hay cosas muy importantes aquí. Habla de la muerte de Abraham y del nacimiento de Jacob y de Esaú. Y la primera parte, o la última parte de la vida de Abraham y de su muerte, eso es lo que vamos a ver aquí. Aunque prácticamente la vida de Abraham o la historia de él terminó en el capítulo 23, cuando mandó a su siervo a buscar una esposa para su hijo, ¿cierto? De ahí no se menciona más. Pero aquí lo vemos prácticamente ya en un sentido, en la última parte de su vida y de su muerte. Dice, Abraham se casa de nuevo y tiene muchos hijos. El versículo comienza diciendo, Abraham tomó otra mujer. Claro, Sara había muerto, ¿sí o no? La había sepultado y ahora prácticamente toma otra mujer. ¿Había algo de malo en que él tomara otra mujer? No, porque Sara ya había muerto. Tomó otra esposa entonces después de su muerte. ¿Cuál era su nombre? Ahí está, Sétura. Y saben, y tuvo muchos hijos con esta segunda esposa. Engendró 6 hijos. Eso nos da a entender de que el problema del no tener hijo al principio no era un problema de Abraham, sino que más bien era un problema de Sara, ¿sí o no? Porque aquí con Sétura tiene 6 hijos. O sea, en total, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 8 hijos. Isaac a través de Sara, Ismael a través de Agar y 6 con Sétura. Total, no los voy a mencionar porque ustedes lo leyeron, era un nombre más complicado, así que no lo vamos a leer. Entonces, pero todos estos hijos, hermanos, que tuvo Abraham con Sétura se convirtieron en padres de distintos pueblos, ¿ya? Eso solamente para dejar un poco en claro. Ahora, si seguimos más adelante, porque hay algo más importante que me interesa ver, no solamente esto, simplemente para que vayamos entendiendo la historia, Abraham tiene cuidado de apartar a Isaac como el hijo de la promesa. ¿Ya? Son 8 hijos, pero hay uno solo que tiene que guardar la promesa del pacto. Y la Biblia dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Gracias, hermano. No soy de tomar agua, pero gracias. Abraham dio todo lo que tenía a uno solo, a Isaac. Su riqueza y todo ese tipo de cosas. Pero a sus otros hijos también les dio, hermanos. No es que los dejó abandonados, sino que él más bien fue un buen padre y les dio también otros bienes, pero sí los corrió de alguna forma, porque estas 2 últimas mujeres, Agar y Sétura, de alguna forma, hermanos, las mujeres tienen alta influencia en los hijos. Isaac no quería que su hijo, no quería que su hijo se contaminara de alguna forma con algunas formas de pensar de sus hermanos, ¿ya? Porque de alguna forma estos venían de otro pueblo, pueblos egipcios, costumbres un poco medias extrañas, y lo quería de alguna forma cuidar y resguardar. Así que por eso envió lejos a sus demás hermanos, para que no se contaminara prácticamente con las costumbres de estos hermanos suyos. Ya, vamos más adelante. Y aquí viene después la muerte de Abraham y su sepultura. La Biblia dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham. Hermanos, Abraham, ¿se acuerdan que es considerado uno de los personajes más prominentes de la palabra de Dios o de la Biblia? Es mencionado 70 veces en el Nuevo Testamento. ¿Relevante o no? Claro que sí. Hemos visto que es considerado el padre de la fe. Y es también un personaje prominente para judíos, cristianos, para los musulmanes y todo ese tipo de cosas. Y la Biblia dice que este tipo murió bien. ¿Ya? Porque dice, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. O sea, vivió una vida larga. Espero yo, ojalá vivir de esa forma también. Vamos para allá. De 175 años. No creo que llegue a esa edad. Pero la Biblia dice que Abraham, ¿cuál fue? Exhaló, murió y fue unido a su pueblo. O sea, el tipo murió bien.
Aunque ya hay ciertas señas en el cuerpo que me dicen de que ya estamos llegando a cierta etapa igual. Muy bien. Hay un comentarista que da un elogio prácticamente a Abraham. Dice prácticamente, este tipo se queda sin rival. No hay nadie que lo compare. Y él está puesto y recomendado como prácticamente como un modelo, hermanos, para nosotros. Un modelo o un patrón a seguir en cuanto a la fe, la obediencia y la perseverancia. Este era un tipo relevante dentro de la historia. La Biblia dice que miren cómo lo consideraba Dios a Abraham. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Mira el concepto que tenía Dios de Abraham. Abraham, tú eres mi amigo. Acá en Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Y por solamente haberle creído, dice, eso le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una fe totalmente ingenua, hermano. Cuando Dios le muestra algo increíble, Abraham dijo, Dios, yo te creo. Y puso acción y puso obediencia. Esa es la verdadera fe, ¿o no? Así. Dios habla, yo le creo y me muevo, le obedezco. Así de simple. Entonces, como les dije, hermano, este Abraham es un modelo, es un patrón para nosotros en fe, en obediencia y en perseverancia. Aquí está el problema de nosotros. Quizás podemos tener fe, agarramos vuelo un poquito en cuanto a la obediencia, pero perseverancia, ese es el dicho que se dice muchas veces, partió como a caballo inglés. Y de repente, hasta ahí no llegamos. No hay perseverancia, hermano. Nosotros vemos en la vida de Abraham perseverancia. Fe, obediencia, perseverancia. ¿Tuvo problemas y dificultades? Claro que sí, muchos problemas y dificultades en su vida. Hasta sus sobrinos nosotros hemos visto que le dio cualquier problema, pero aún así, fe, obediencia, perseverancia. Son cosas que nosotros tenemos que hacer. Teniendo, hermanos, este tipo de personajes en los cuales nosotros nos podemos basar, ¿qué podemos hacer? Bueno, el comentarista dice, ve tú, cree, ama, obedece y persevera de la misma manera. Hazlo igual. Así es la vida, hermanos. Esa es la forma. La perseverancia, que hoy día muy poco se ve. Sigamos avanzando. La vida y descendencia de Ismael. Este es el otro hermano, ¿cierto? El medio hermano. Y la Biblia habla, ahí habían bastantes nombres, pero Ismael fue un hombre totalmente bendecido de Dios. ¿Cuántos hijos le nació a Ismael? ¿Se acuerdan o no? Ahí ustedes lo leyeron. 12. 12 hijos. Ahí son nombrados aquí en la Biblia. Oye, hermano, cuando la Biblia nombra un nombre, es por algo. ¿Ya? No pasa desapercibido. Con tantos hijos, para continuar su nombre, Ismael fue un hombre bendecido. ¿Qué pasa hoy día con las parejas, hermano, de hoy en día? No quieren tener bebé, no quieren tener hijos, no quieren tener nada. Es raro eso, que un matrimonio quiera tener hijos hoy en día. Y si van a tener uno, si es que, dos, no, ya demasiado. Este tuvo 12. La Biblia dice que fue una bendición. Y una familia con hijos hoy en día es raro. Pero para mí más raro es comprar una mascota, vestirla y criarla como un hijo. Eso sí que es raro. Y llevarlo en coche. Fue bendecido, hermano, en cuanto a tener muchos hijos, pero este no era el hijo del pacto de la promesa. ¿Ya? Pero Dios los bendijo. Dios no lo abandonó, porque la mano de Dios estaba sobre él. Y además, todos esos hijos que él tuvo fueron padres de naciones. Vamos avanzando. A ver. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Había un problema, la concepción y nacimiento de Jacob y Esaú. Rebeca tenía un problema, no podía tener hijos, era estéril también. ¿Y qué hizo Isaac? La Biblia dice que Isaac oró a Jehová por su mujer que era estéril. Una buena forma de
de considerar a tu esposo, ¿no? Orar por ella cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando ella tiene estas situaciones de ese tipo. Claro, este hombre oró. ¿Se acuerdan del caso de Abraham? Abraham no oró por Sara. No. Más bien Sara se adelantó y le presentó a su sierva Agar para que se apresure la promesa del hijo primogénito, pero no era la voluntad de Dios. Aquí Isaac oró por Sara. Entonces el hijo de la promesa que iban a hacer no viene, hermano, así muy, muy fácil, muy simple. ¿Ya? Viene a través de la oración y de la espera. ¿Saben? Después de que ellos se casaron, Isaac oró, ¿sabe cuánto tiempo pasó después que nació Jacob y Esaú? Pasaron 20 años. 20 años. Fe, obediencia, perseverancia. Nosotros queremos así nomás las cosas hoy en día. ¿Ya? Y la Biblia dice, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. O sea, la oración fue respondida. Su fe, entonces, hermano, como dije, su persistencia en la oración fue probada y motivada a través de muchos años. La mujer tenía un problema, ¿cierto? Porque algo estaba pasando dentro de su vientre, dice ahí el versículo, y fue a preguntar a Jehová porque había algo como una guerra dentro de su vientre. No sé, ustedes las madres saben cuando los niños empiezan a patear ahí. Yo me acordaba cuando mi señora estaba embarazada, yo veía de repente unas patas ahí en el estómago. ¿Ya? Y dice, oye, se está acomodando aquí en este lado. Y ahí estaba, pateaba así. Había algo en el vientre de Rebeca y no sabía qué es lo que pasaba, así que ella fue a consultar a Dios. ¿Qué le dice Dios? Prácticamente Jehová le habló en cuanto al número de hijos que estaba dentro de su vientre. Se lo dijo. En cuanto a su género también le dijo, y en cuanto al destino de sus hijos en su vientre. 3 cosas le dijo Dios. ¿Ya? Le dijo, hay 2 naciones en tu seno. O sea, hay 2 gemelos. Y lo que Dios dice prácticamente es sencillo aquí. Hay gemelos. Y además encima después le dice, mira, ambos serán padres de 2 naciones. Se lo dijo. Y también le dice, uno será más grande que el otro. Y el menor será más grande que el mayor. Medio raro ahí la cosa. ¿Ya? Y el mayor servirá al menor. Bueno, hay que entender la cultura en esos tiempos también. Dios prácticamente, ¿quién es el primogénito entonces? ¿El mayor o el menor? El mayor, pues. El mayor es el primogénito. La misma palabra lo dice. Pero aquí Dios le está diciendo a Rebeca, oye, el menor va a ser mayor que el mayor. Y viceversa, era medio raro la cosa. Entonces es como que Dios está yendo en contra de la manera común en que era en esos tiempos. Y ahí hay una declaración en cuanto a esto. Dice, como está escrito, más adelante en Romanos 9:10, porque Pablo toma esta figura aquí del por qué, y Pablo dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Eso para que ustedes se relajen un poco. Aquí está la elección de Dios, hermanos. Esaú era el mayor y a él le correspondía. Pero Dios dice, no, yo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a entender un poquito de esta palabra que está un poquito ahí que a nosotros nos llama la atención. ¿Cómo Dios puede aborrecer? No es así, hermanos. ¿Ya? Pero Pablo usa esta analogía aquí en cuanto a este nacimiento de estos 2 hermanos que son mellizos. ¿Parece lógico? No parece lógico, hermano. Es ilógico, porque aquí hay una elección. Dios está diciendo quién va a ser el heredero prácticamente del pacto. No va a ser Esaú, va a ser Jacob, escogiendo al menor. Entonces, como le dije, parece que no tener sentido todo esto. Y Pablo dice que la elección aquí no se basa en la actuación de cómo actuó Jacob, de cómo actuó Esaú, porque la Biblia misma dice, la elección se hizo antes de que nacieran. La Biblia dice, ni habían hecho nada bueno ni malo. Todavía no había nada, ningún registro de parte de Dios, pero Dios, con su sabiduría y su omnisciencia, él de antemano ya tomó una determinación. Tenía que ver, hermano, aquí con un propósito entre elegir o no. Y no se refiere a que él prácticamente aborreció
a Saúl, porque él no aborrece a nadie, o él no rechaza a nadie. Prácticamente aquí está hablando más bien, él hizo una aceptación más bien por uno y en un sentido rechazó al otro, pero no que lo aborreció o que lo odió de alguna forma. Nuestro gran error para nosotros muchas veces hoy en día es pensar de que Dios escoge por razones arbitrarias así. No, hermanos, Dios no escoge al azar. Él sabe todo y Él tiene un propósito, aunque nosotros muchas veces no lo entendamos. Él sabe, hermano, Él mismo sabe y Él mismo contesta. Pero las elecciones de Dios nunca son al azar. Entonces, el nacimiento de Jacob y de Esaú, ¿cómo se desarrolló? La Biblia dice, y aquí había gemelos en su vientre. Entonces la palabra de Dios se cumplió, ¿no? Porque le dijo, hay dos naciones dentro de ti. Era veraz. Otra vez, ¿Dios miente? Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para que mienta. Él siempre te va a decir la verdad. Cuando llegó el momento y la hora de nacer, ahí se vio, habían dos. Y salió uno primero. La Biblia dice que era rubio, que era velludo. Dice, cada hijo era responsable por sus nombres, por eso le pusieron estos nombres, Esaú y Jacob. El nombre de Esaú, el que ustedes ven allá, tiene que ver con que dice que este tipo era velludo. ¿Hay algún velludo aquí? No sé, yo no. ¿Sí? Yo no tengo pelo en pecho, así que no tengo idea. ¿Por qué le pusieron Esaú? Por esa razón, porque era velludo. Y esa es la razón, la responsabilidad del nombre. Se refiere a que el primogénito era velludo. Jacob, este otro que está acá, se refiere a la manera en que se sujetó del tobillo de su hermano, porque eso dice la Biblia, que porque uno estaba saliendo y el otro lo agarró al tobillo. ¿A dónde vas tú? Espérate, ¿ya? Y la idea es de que alguien se sujete al tobillo, significaba en esos días de que este tipo era un tramposo, era un estafador, era un bribón. Para nosotros, en jerga nuestra, este era un pillo, ¿ya? Que se aprovecha de las circunstancias. Y esa es la razón por la cual tienen estos nombres. Y vamos a ver en la historia cómo ellos actúan respecto a sus nombres. Ahora, ¿cómo son ellos? Los caracteres diferentes entre Jacob y Esaú. Y esta es la parte central, hermanos, del mensaje. Por favor, aquí sí tomen atención, ya, porque esto nos pega a nosotros. La Biblia dice que Esaú, ahí en su versículo 25, dice que Esaú era diestro en la caza y era un hombre de campo. O sea, un tipo. Pero Jacob era un varón quieto. Si nosotros tuviéramos que personificar a Esaú, ahí está Esaú. ¿Ah? Como muchos hermanos, Jacob y Esaú eran muy diferentes, el uno del otro. Distintas personalidades en su gusto y a primera vista, hermano, pareciera que Esaú puede parecernos a nosotros un poco más atractivo que Jacob. Pero nosotros no tenemos que juzgar por la vista, ¿sí o no? Porque nosotros juzgamos por las apariencias. Me acuerdo una vez fuimos a un paseo de la empresa y yo soy malo para la pelota. Pero a mí me pasaron una camiseta y la camiseta era del número 10. Y habían unos niñitos ahí al lado de la cancha y cuando me vieron a mí con la camiseta de 10 dijeron, ese debe ser bueno, ese es el mejor, ese debe ser el mejor. Era el peor, el más malo de todo. Entonces así somos nosotros, juzgamos por lo que vemos, por las apariencias. Y así juzgamos. Pero Dios no juzga de esa forma, hermanos. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros como lo vemos ahí, ¿qué nos da a entender? Claro que es un tipo que se las puedo, ¿no? Pero Dios, acuérdense que Dios mira el corazón. Acuérdense, Dios mira el interior, el corazón, y así nos juzga. Esaú, dice la Biblia, era un hombre hábil cazador. Ese tipo del joven que alcanza el éxito, es deportivo, es atlético, ama la vida al aire libre. Las tiene todas. Puro checkmark. Pero había un problema con Esaú, hermano. Había un problema, no sé si ustedes lo notaron ahí. Su aspecto interior, aunque estéticamente, wow, pero su aspecto interior no armonizaba, hermano, con el exterior. O su interior no armonizaba con su interior.
No, ¿saben por qué? Porque él no tenía ninguna capacidad o deseo de ocuparse en los asuntos espirituales. Nada. Cero. No tenía ninguna comprensión. No le interesaba. ¿Tenía grandes pasiones? Claro que sí, porque eso son cosas loables lo que está haciendo ahí. Pero él carecía de algo, carecía de fuerza interior y de autocontrol. Tenía un problema este joven. No tenía capacidad para relacionarse con Dios, para nada. Si alguna vez, hermano, existió alguien típicamente mundano, materialista, él era. Esta es la persona. Su concepción de la vida estaba centrada únicamente en su aspecto físico. Éxito, deporte, atletismo, amar la vida al aire libre, todo ese tipo de cosas. Ahí se ocupaba él. No le interesaban las cosas de Dios. En cambio, Jacob, la Biblia lo hizo, ¿no? Le gustaba la cocina. La Biblia dice que Jacob era un varón quieto. Eso significa que era completo, era tranquilo, era manso, en algunos sentidos. ¿Ya? No piensen, no da ninguna, la palabra para Jacob no da ninguna forma de pensar de que este era un tipo medio afeminado. No, para nada, hermano, para nada. ¿Eh? Jacob, este era Jacob, un tipo simple, hermano, un carácter tranquilo. Jacob, en lo más profundo de su ser, la diferencia que él tenía con su hermano Esaú es de que él tenía un deseo por las cosas espirituales. ¿Ya? Él entendía muy bien. Y eso llevó a Dios, hermano, prácticamente, después con el tiempo, porque este era un pillo, acuérdese, ¿cuál era su característica? Un usurpador, un bribón, todo ese tipo de cosas. Le llevó tiempo a Dios a remover todas esas cosas de su vida, pero al final lo logró. Pero aquí está el gran problema, hermano. Esaú vende su primogenitura a Jacob. La Biblia dice que Esaú era un hombre de campo y un hábil cazador. ¿Pero qué pasó ese día? La Biblia dice que llegó, trajo algo de su casa, ¿no? De la casa. Traía algo, ¿no? Aparentemente no le fue bien ese día cuando salió a cazar. Le fue muy mal. Y seguramente estuvo todo el día tratando de cazar algo y no cazó absolutamente nada. Totalmente, entonces llegó cansado y llegó hambriento. ¿Y qué estaba haciendo ahí Jacob? Estaba cocinando, pues, y esa era su cosa. Estaba cocinando, la Biblia dice, un potaje. Y volvió Esaú del campo. Aquí, entonces, cada cual actúa de acuerdo a su inclinación natural, su verdadero carácter. Esaú era cazador y Jacob era cocinero. ¿Ya? De esa forma. Y ve... ¿Estaba buena la pizza ayer, cierto, Manuel? Ya. Y vio lo que estaba cocinando su hermano. Y le entró un hambre, hermano. ¿Y qué pasó con Jacob? Pillo, oportunista, bribón. Él sabía, hermano, él sabía la ventaja que tenía Esaú por ser el primero. Él sabía. Y él sabía que su hermano también no le interesaba para nada las cosas de Dios. Pero él sí, a él sí. Pero la forma como va a tratar de conseguir esto no es la más adecuada, ¿ya? Porque él es un pillo, ¿ya? Jacob sabía, hermano, y hay unos pasajes en la Biblia, en Deuteronomio 21, en 1 Crónicas capítulo 5, que da a entender cuáles son las ventajas de ser un hijo primogénito. Nos cuentan que en la primogenitura, dice, se involucra una dinámica material y espiritual. Hay algo material y espiritual, hay algo grande aquí. El hijo de la primogenitura recibía una porción doble de la herencia. Y también se convertía en la cabeza de la familia y en el líder espiritual cuando moría el papá. Imagínate todos los privilegios que tenía el ser el hijo primogénito. Harto privilegio. Y en este caso aquí, de estos dos hermanos, la primogenitura determinaba que heredaría mira, hermano, iba a heredar el pacto de la promesa que Dios le hizo a Abraham. El pacto prácticamente de una tierra, una nación y la línea directa de donde iba a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. Jacob lo sabía. Y Esaú
estoy ni ahí, dijo Esaú. Y aquí es donde Jacob se aprovecha. Y él da esta expresión, oh, me voy a morir, estoy cansado, está rico tu plato que veo aquí cocinándote. Esaú prácticamente, hermano, no estaba pensando en lo que tenía él. Más bien estaba pensando en lo físico, lo material, en el hambre. Y él dijo, tiró esta bombita. Porque Jacob le dijo, oye, hagamos un trato. Te paso un plato de comida, pero tú véndeme tu primogenitura. Y el otro, como estaba tan hambriento y pensando en sí mismo y en su necesidad inmediata, se lanza con esta respuesta o una pregunta que se hace a sí mismo. Y él dice, ¿de qué me sirve esta primogenitura? Hermanos, esto fue fatal para él. Esta expresión, hermanos, de Esaú nos dice mucho del valor que él asignaba a las cosas espirituales. No tenía ningún valor para él. Lo que diga Dios de la primogenitura y esto que el otro, no me interesa, no estoy ni ahí. Nada. Y como Jacob era pillo, le dijo, pero mira, júramelo en este día. Yo te doy el plato, tú me das tu primogenitura, júramelo. La pregunta es, ¿era injusto que Jacob hiciera esto? ¿Está actuando de acuerdo a su nombre, hermano? Alguien que se sujeta al tobillo. Está siendo un tramposo. Está siendo un bribón que se está aprovechando de la situación del hambre de su hermano. ¿Es culpable Jacob o no? ¿Es culpable Jacob de planear esta situación de acuerdo a la carne para obtener a través de este método la primogenitura? ¿Era culpable o no? Sí, era culpable, hermano. Era culpable. Pero la culpa de Esaú es mucho más grande porque menospreció su primogenitura. Los dos cometieron pecado en ese momento. Lutero dice lo siguiente respecto a esta situación. Dice, esa transacción no era lícita porque Jacob estaba comprando algo que ya era suyo porque Dios le dijo a su madre, ¿no? Y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía. Aún así igual. Y la Biblia dice, y vendió Esaú su primogenitura. ¿Qué pasó con Esaú aquí, hermano? Él pensó poco sobre la herencia espiritual relacionada con la primogenitura. No la consideró. ¿Qué valoró él más prácticamente? Valoró las cosas materiales. Así que una primogenitura espiritual significaba muy poco para él. No estaba interesado. Su estómago era lo más importante en ese momento. Y eso es lo que ocurre prácticamente con nosotros hoy en día también. Nosotros, hermanos, les damos muy poco valor a las cosas espirituales. Y ahí estamos nosotros en representación de Esaú. Hay un comentarista que dice eso, lo puse, es más largo, pero lo puse, dice, la historia nos muestra que los hombres prefieren ilusiones, cosas pasajeras, a la realidad. Escogen tiempo en vez de escoger la eternidad. Y eligen los placeres del pecado por un tiempo en vez de elegir el gozo de Dios para siempre. Los hombres leerán basura en vez de la palabra de Dios y se adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Los hombres siguen vendiendo su primogenitura por un guiso. Aquí está nuestro problema, hermano. Nos hemos adherido a un sistema de prioridades que deja fuera a Dios de sus vidas. Dios no es tan importante. El cumpleaños lo es, un paseo lo es, o cualquier otra cosa particular que nosotros tengamos, muchas veces es mucho más importante que reunirnos aquí como un cuerpo en la casa de Dios. Yo entiendo a los que están enfermos, yo entiendo a los que están de viaje, ni un problema. El resto es excusa para mí. ¿Por qué le digo eso, hermano? Sinceramente, porque yo estaba ahí también. Yo también, de alguna forma, en algún momento, vendí mi progenitura para satisfacer cosas personales, materiales, mías. Y ahí está nuestro error. Dios está, de repente, por ahí lo encajamos cuando podemos, cuando Él debería ser el número uno en nuestras vidas. Entonces considera de aquí en adelante, eres responsable de lo que estás escuchando. Si alguna vez piensa,
¿Estoy vendiendo mi primogenitura tomando esta decisión? Para nosotros, hermanos, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Porque la Biblia dice que nosotros también somos primogénitos en Cristo Jesús. También tenemos esa primogenitura y también tenemos esa herencia. Miren lo que dice, no lo vamos a leer porque son hartos versículos. Efesios del 1, del 3 al 4 comienza así, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, la bendición de ser escogidos en Jesús, la adopción en la familia de Dios, la aceptación de Dios en Jesús, la redención de nuestra esclavitud del pecado, el perdón verdadero y total. ¿Quiere seguir? Porque el versículo sigue. Las riquezas de la gracia de Dios, la revelación y el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, la herencia eterna, la garantía de que el Espíritu Santo está morando en nosotros ahora. En su casa lean este versículo, hermano. Ahí están todas las bendiciones de la primogenitura que nosotros tenemos al estar en Cristo Jesús. Y nosotros vendemos todo esto simplemente en muchas oportunidades porque no consideramos o no tenemos a Dios en primer lugar. Más bien, consideramos lo nuestro, lo material, lo que no tiene muchas veces mucho sentido. Intercambiamos muchas veces estas cosas, hermanos. Acuérdense, Satanás es muy astuto. Satanás le da a Adán un fruto y le quita el paraíso, hermano. Tremenda pérdida. En todas las tentaciones, no consideres lo que ofrece, porque la tentación es atractiva, ¿o no? Claro que sí. Y nos ensuciamos, nos embarramos ahí, nos gusta, pero aquí está el problema. En todas las tentaciones no consideres lo que ofrece, sino en lo que perdemos. Hermano, yo a veces pienso en mi vida, si hubiera tomado una mala decisión, porque pude haberla tomado, yo pienso qué habría sido de mi vida ahora, en comparación a lo que Dios me ha dado hoy. Yo creo que de aquí, hermanos, seguramente hay algunos que tomaron malas decisiones y seguramente hasta el día de hoy pueden que vuelva a su mente y se arrepienten de ello, porque fueron malas decisiones. Porque aquí está el problema, hermanos. Tomamos decisiones y no consideramos. Una manzana y te quitaron el paraíso. Una tentación y perdiste, mira lo que perdiste. Bueno, así menospreció, miren hermano lo que dice, aquí termina el capítulo. El otro lo voy a pasar así de rápido, hermano. La Biblia termina, o sea, el capítulo 25 termina y dice: así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Saben cómo lo considera Dios en el libro de Hebreos 12:6 a Esaú? Miren. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dios te está diciendo la verdad, hermano. Aquí no está usando palabras así media dorantes de la píldora, como decimos nosotros, suaves. Mira, Dios considera una persona que no tiene las cosas de Dios, no las considera prácticamente. No le importan. Esaú tenía una tremenda oportunidad. Y Dios dice, era un fornicario, era un profano. Ningún interés en las cosas espirituales. Qué fuerte, ¿no? Y nosotros muchas veces hemos caído en la fornicación y en la profanación cuando vendemos todo lo que Dios nos ha entregado. Lo voy a pasar súper rápido. Aquí la historia, hermanos, simplemente es esta, miren. El capítulo 26 sobre Isaac no parece muy emocionante, pues todo lo que hizo fue cavar pozos. Le tapaban un pozo, destapaba el pozo y cavaba otros pozos. ¿Pero qué significa el cavar pozos? Simbólicamente, cavar pozos representa la búsqueda de sustento espiritual, la necesidad de encontrar la verdad y la conexión con Dios, o la perseverancia en la fe a pesar de la oposición. Eso significa simplemente este capítulo en cuanto a los pozos. El apóstol Pablo, hermano, recalcó la importancia. Ahora la pregunta es, ¿y por qué estos capítulos y estas cosas de cavar pozos, recavar pozos? Bueno, la Biblia nos dice que
En Romanos 15:4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Por esa razón están estas Escrituras aquí en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis. Entonces, otra vez, como que se repite un poquito la historia. Isaac peca como Abraham. ¿Cuál fue el pecado? Comete un mismo error que cometió su padre. Responde al hambre partiendo hacia Egipto. Voy a pasar un poco rápido porque ya estamos en la hora. Pero él, otra vez, hay una necesidad. Hay hambre. ¿Qué pasó con Abraham? Se fue a Egipto. Un problema. Bajó al mundo para encontrar solución a su problema. En cambio, Dios le dijo a Isaac, no lo hagas. Quédate aquí en la tierra prometida y yo te voy a bendecir. Entonces, hermanos, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, no estamos exentos. Todos hemos pasado de alguna forma por muchos valles, bien oscuros en alguna oportunidad. Pero Dios nos da ánimo, dice, no te vayas a otro lugar. No corras al mundo. Quédate conmigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a sostener. Yo voy a proveer. Quédate. Perseverancia. Vamos a pasar de largo, ¿no? Dios declara el pacto a Isaac. Otra vez, hermano. Lo mismo que le dijo a Abraham, se lo recalca a Isaac. Para que Isaac tenga ánimo de que Dios está con él, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Y le vuelve a recalcar lo mismo que le dijo a su papá. Una tierra, todas las tierras. Una nación, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Una bendición, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Este es Jesús. Entonces se lo vuelve a repetir, las mismas del pacto. Y aquí tenemos esta otra historia también. Voy a pasar nomás. Abimelech se lleva a Rebeca porque Isaac dice que ella es su hermana. La misma historia, ¿no? Con su papá, ya, lo mismo. Aparentemente en ese tiempo las mujeres eran hermosas porque los tipos ahí echaban el ojo al tiro. ¿Ya? Y ahora igual. Ahora no, es Isaac. Después las mujeres le dan capotera. Y también le da la misma razón. Era mi hermana, pero Abimelech, este era un título, no era el nombre de la persona, era un título, como César y cosas así. Se dio cuenta prácticamente de que no era la hermana, porque vio que Jacob, en un momento él estaba jugando con Raquel, y así no jugaban los hermanos en ese tiempo. Se dio cuenta de que era su esposa y lo increpó. Y dio más encima una orden de que nadie tome la mujer, porque si no, lo iba a matar. ¿Ya? Porque Abimelech se dio cuenta de que Isaac estaba con Dios y era un hombre poderoso. Entonces aquí vemos la reprensión de un rey pagano, así como lo fue su padre. Vemos también, hermano, en este capítulo que la gran prosperidad de Isaac. Isaac se hace muy rico, así como Abraham lo fue en aquel entonces. Muy rico, hermano. La Biblia dice que él sembró al 100 por 1, o sea, tiró una semilla y 100. ¡Pum! Imagínate. O sea, Dios lo bendijo, ¿no? Y los demás que estaban ahí al lado mirando, le empezaron a tener envidia por todo cómo prosperaba. Es que Dios estaba con él. ¿Ah? Sigamos nomás. Isaac se va a un lugar porque en realidad lo estaban molestando demasiado. Y Isaac era un hombre calmado, quieto, de acuerdo a su nombre. No quiso armar problemas, dificultades. Dijo, ya está bien, me voy, chao. Se fue para otro lado y allá se fue. Y empezó a cavar pozos. Y empezó a cavar los pozos de su padre Abraham, porque los otros, como le tenían tanta envidia, le taparon los pozos. Así que este llegó y volvió y empezó a destapar pozos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con destapar pozos? Mucho, hermanos. Voy a buscar acá donde prácticamente está la nota, porque eso es muy importante. El cavar pozos, hermanos, tiene que ver con algo con la palabra de Dios. O sea, si alguien te tapó el deseo de estudiar la palabra de Dios, conocer más a Dios, acercarte más a Él, destapa eso, vuelve a destaparlo y encuentra en ella agua, hermanos, agua que te pueda saciar de las dudas y las dificultades que tú tengas. Hoy día el hombre tiene muchas interrogantes, preguntas existenciales. La palabra de Dios te las puede responder todas. Entonces, hermano, cuando habla de pozo está hablando de los recursos espirituales que nosotros tenemos que sustentaron esas
generaciones antiguas, hermanos. Por eso lo que podríamos decir o recomendar hoy en día de que nosotros regresemos a la senda antigua, porque en realidad, hermanos, podemos nosotros reconocer que no hemos desviado demasiado y debemos de volver a destapar estos pozos. ¿Usted se acuerda de sus papás, los que han tenido padres cristianos? Sí, hermanos, ellos tenían estos pozos. Ellos recurrían a estos pozos para alimentarse de la palabra de Dios. Nosotros con el tiempo, como nos hemos alejado, esos pozos se han ido dejando de lado, se han ido tapando, pero nosotros tenemos que volver a destaparlos de nuevo y recurrir a ellos. ¿Cómo vivían ellos en sus tiempos, hermanos, cuando no tenían todas las facilidades que tenemos nosotros ahora? ¿Cómo perseveraban en la fe? Tenían fe, persistían, había perseverancia. Y nosotros hoy día nos duele una uña y ya, listo. Hasta ahí llegamos. Entonces tenemos que volver a la senda antigua porque estamos muy desviados de ella. Los pozos y sus nombres, no lo vamos a leer. La bendición de Dios sobre Isaac. Dios nuevamente confirma su promesa a Isaac por amor a Abraham, hermanos. Dios dice, mira, Isaac, todo esto lo estoy haciendo por amor a tu padre. Lo amé a él. Y aquí está él, cuando Dios se acercó a Isaac, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Hermano, si Dios viniera a mí y me hablara de esa forma, y en vez de Abraham pusiera el nombre de mi papá, Fernando, yo soy el Dios de tu padre, Fernando. Yo podría decir, sí, así es. Si Dios viniera a un hijo tuyo hoy día aquí, a uno tuyo, de los que estamos acá, ¿podría Dios decirle, yo soy el Dios de tu padre? Si fuera a uno de mis 3 hijos, si fuera uno de mis hijos, voy a mencionar el primero nomás, Kevin. Si Dios fuera aquí, ¿le podría decir, yo soy el Dios de tu padre, Jaime? ¿Qué respuesta daría mi hijo? ¿Daría sí o no? Coloca el nombre de tu hijo, tuyo aquí, hermano, o el de tu hijo. ¿Dios se podría referir de esa forma contigo o con tu hijo? ¿De llamarlo de esa forma? Son cosas que nosotros tenemos que considerar. La importancia y la relevancia que tenemos nosotros o nuestros hijos en cuanto a si nosotros hemos obedecido o no a la palabra de Dios y les hemos dado un ejemplo a ellos. Bueno, aquí prácticamente vieron de que fueron a hacerle al final la paz. Después que lo habían echado, fueron de nuevo a Abimelech con 2 más y le hicieron la paz. ¿Y saben por qué? Porque el Señor estaba con él. Ellos reconocieron eso. ¿Y saben una cosa? ¿Cómo actuó Isaac? Le hizo un banquete, los hospedó en su casa, los alojó y el otro día en la mañana se fueron. ¿Tuvo alguna venganza en contra de ellos después de que lo habían echado? No, lo atendió súper bien a sus enemigos, porque ellos reconocieron que el Señor estaba con él. Entonces la bendición de Dios para Isaac en forma de un pozo. Le da otro pozo, un pozo de aguas vivas. Y aquí hay otro problema, hermanos. Al final del versículo termina con algo triste de nuevo. Y otra vez aparece aquí Esaú. Termina el versículo diciendo, Esaú se casa y entristece a sus padres. Otra vez aquí está Esaú. Dice, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Esaú, el hijo de Isaac y hermano gemelo de Jacob, fue contra, una vez más, el patrón establecido por su padre. ¿Se acuerdan dónde mandó a buscar esposa Isaac para Jacob? A su familia, para que no se contaminara. ¿Qué hace Esaú aquí? Agarra a cualquiera, ¿no? Enemigos del pueblo de Dios, de sus descendientes, mujeres cananeas,
Totalmente. ¿Tenía algún interés en las cosas de Dios? Para nada. Para nada. Y la Biblia dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y de nuevo, hermanos, aquí para rematar, esto muestra el carácter de Esaú, como fornicario y como profano. Entonces, ¿tenía Dios razón en escoger al hermano en vez de Esaú?